digamos, de Génesis, ¿no es cierto? Arranqué con esto, que es lo primero que me llamó la atención y que me puso, digamos, para entender un poco cómo ir marcando los tiempos, cómo nos marca el Eterno los tiempos en la Torah. Y desde el principio, miren, imagínense en Génesis 1, del 3, ¿no es cierto? Entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. Elohim vio que la luz era buena, y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Así como hubo noche y hubo mañana, pasó un día. ¿No es cierto? Acá nos está marcando perfectamente en el Génesis que recordando que, por ejemplo, nosotros los días, ¿cómo lo contamos? De 24 horas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una estructura, venimos del mundo, donde tenemos 24 horas, de las 12 de la noche a las 12 de la noche del día, digamos, de ese mismo día. Pero, sin embargo, acá el Eterno es muy claro en las Escrituras y nos está diciendo que hubo noche y hubo mañana. Eso es un día. Entonces quiere decir que cuando empezó la noche era un día y cuando empezó la noche siguiente fue otro día. Entonces ahí ya tenemos que, digamos, yo sé que va a ser un poco difícil y que es un poco difícil, porque a mí me costó también, digamos, porque cómo sacarse esa idea de la cabeza de los horarios y de las cosas. Pero esto es una de las principales ideas que nosotros tenemos que en estos momentos ponernos nosotros en nuestra cabeza y darnos esa idea de que el día ya no es el día de 24 horas de las 12 de la noche a las 12 de la noche del día siguiente, ¿no es cierto? Sino es del atardecer al atardecer. Amén, hermanos. Entonces después en el versículo 14 encontramos, Elohim dijo, sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales para estaciones, días y años, y sean para luces en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra. Y así es como fue. Elohim hizo dos grandes luces, la mayor para regir el día y la luz menor para regir la noche, y las estrellas. Entonces Elohim las puso en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, para regir sobre el día y la noche, y para dividir la luz de la oscuridad. Y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche y fue la mañana, un cuarto día. Amén, hermanos. Acá otra vez vuelve a repetir exactamente lo mismo y el Eterno lo vuelve a mencionar y lo vuelve a mencionar después en todo, diríamos, lo que es la creación. Él siempre dice, lo primero que dice, fue noche y fue mañana. Fue noche y fue mañana. Ahí no está repitiendo un montón de veces durante los 7 días de la creación, nos mostró, durante los 6 días, perdón, nos mostró que, diríamos, cómo teníamos que contar el día. Sin embargo, nosotros hoy venimos en un día que es totalmente distinto, lamentablemente heredado de la antigüedad, diríamos, que vienen contando los días en 24 horas, siendo que en realidad era desde el atardecer al atardecer. Así que esta es una de las primeras pautas que quería enseñarles y mostrarles a ustedes para así clarificar y entender por qué contamos los días de la manera que lo contamos. Ahora, otra de las cosas muy importantes que vemos, otro de los detalles en esto, que recién las luces, las luminarias de los cielos fueron al cuarto día, así que la luz y la oscuridad estuvieron antes. Sin embargo, aquellos que nos iban a regir en la tierra nosotros, recién fueron a surgir 4 días después. Entonces eso también es para tener en cuenta, hermanos, que el Eterno al cuarto día se dio cuenta que lo que suceda en la tierra no iba a tener control, no iba a tener... Entonces dijo, no, voy a hacer las luces para justamente marcar las temporadas, marcar las estaciones, marcar los años, y nosotros tenemos que seguir eso, esas luminarias, esas señales en los cielos. Y no podemos estar pensando en que, bueno, listo, ponemos un mes de 30 días, el mes que viene de 31 días. No, hermanos, justamente Él puso esas señales y creó esos astros en el cielo para nosotros llevar esa cuenta.
Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar atento a esas señales. ¿Qué tenemos que hacer? Salir en las noches y ver dónde está la luna, dónde está el sol, porque eso es lo que nosotros necesitamos para regir. Ya no nos podemos regir con el reloj de pulso, no nos podemos regir y con el calendario. Ahora, eso es difícil para los estados, los tiempos que estamos viviendo. Yo entiendo que por ahí, yo mismo, para ir a trabajar, para ir a hacer distintas cosas, las compras, el supermercado, la escuela, todo a nuestro alrededor lamentablemente se rige con esos horarios y con esos reglamentos en la vida, y lamentablemente nosotros tenemos que hacernos un paralelo, tenemos que tomar y decir, bueno, vamos a hacer un paralelo. Nosotros queremos respetar la Torá, queremos llegar a las fiestas. Ahora, para llegar a todas las fiestas del Eterno, lo que hace es justamente usar estas señales. Ahí justamente bien lo dice al principio, que estas señales van a ser para señalar las estaciones, señalar los moed. ¿Y qué serán los moed? Son señalar las fiestas, y para nosotros poder celebrar esas fiestas teníamos que seguir eso. Ahora, en el mundo que estamos, lamentablemente no podemos regirnos por estas reglas, por estas leyes, porque iríamos en contra de, yo que soy empleado, iría en contra de mi patrón. Entonces no, digamos, quedaría sin trabajo. Así que bueno, por eso yo le decía que esto espero que sea de edificación y que ayude a todos los hermanitos a entender el funcionamiento y cómo nosotros tomamos el tema del calendario para llegar a la fiesta y celebrar cada una de las fiestas, y tan importante justamente la que está llegando, y en las cuales se han derivado varias controversias, que sí, que es el 27, que no, que es el 28, que el 29, bueno, pero para eso tenemos que estar atentos día a día a cómo van surgiendo y cómo van sucediendo las señales en el firmamento, ¿no es cierto, hermano? Acá vemos, por ejemplo, en los mandamientos escriturales, encontramos en el Antiguo Testamento, en la parte del Éxodo, ¿no es cierto? En Shemó 9:31, cómo vamos a tomar en cuenta el comienzo del año. Entonces acá nosotros justamente, yo me remití a la parte donde justamente el pueblo el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, en Misrayim, Egipto. Entonces el Eterno manda estas plagas, y de acá comienza el tema de nuestro calendario para llegar a las fiestas. Entonces acá vemos, por ejemplo, en Shemot 9, del 31 al 32, nos dice, el lino y la cebada fueron arruinados, porque la cebada estaba madura y el lino en capullos. Pero el trigo y el centeno no fueron arruinados, porque espigan más tarde. Amén, hermanos. Entonces esto nos da clara señal de que cuando el Eterno mandó esas plagas, justamente, creo que si no me equivoco, eran el granizo, mandó la plaga del granizo al pueblo de Egipto y hizo arruinar toda la cosecha. Acá nos está dando clara evidencia la escritura que en ese momento la cebada ya estaba espigada y el centeno también, y fueron arruinados, ¿no es cierto? La cebada y el lino, perdón. El centeno y el trigo no, porque son de la otra temporada. Entonces acá esto ya nos está marcando una pauta del comienzo de cómo tomar nosotros el año nuevo. ¿Por qué? Porque después en Yemo, digamos, en el Éxodo 12, del 1 al 3, nos dice, Yudhet Badhei habló con Moshe y Aarón en la tierra de Misrayim, en la tierra de Egipto. Él dijo, ustedes empezarán su calendario este mes, será el primer mes del año para ustedes. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y di, en el 10º día de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia y uno para su familia. Amén, hermanos. Entonces acá, ahí nos está diciendo, justamente nos está dando el comienzo, donde nosotros tenemos que tomar el comienzo del año, el comienzo de nuestros calendarios. Pero lamentablemente el enemigo se ha metido tanto en nuestra sociedad que nos ha hecho olvidar todas estas palabras, olvidar todas estas cosas, y nos ha regido y nos ha transformado totalmente, porque hoy en día ya, como le decía al principio, ya no contamos ni siquiera los días del atardecer al atardecer, contamos los días de mitad de noche a mitad de noche.
Entonces eso ya fue cambiado totalmente. Pero yo puse justamente ese versículo anterior de Shemó 9, de Éxodo 9. Entonces ese nos indicaba que cuando cayó el granizo, la cebada estaba madura y el lino también. Entonces quiere decir que estaban en un moed de primavera cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a contar nosotros. Por eso yo me vine a esta escritura, más que nada me basé en esto, para darme cuenta de cómo funciona el calendario, hermanos. Entonces después encontramos en Shemot 13, del 3 al 4. Moshe dijo al pueblo: recuerden este día en el que salieron de la tierra de Misrayim, de la casa de esclavitud, porque Yudhet Badhei, por el poder de su mano, y acá los ha sacado de este lugar. No coman Hamed. Están saliendo hoy en un mes de Abib. ¿Qué es ese mes de Abib? Bueno, muchos hermanos ya seguramente conocen, pero Abib es el estado justamente de ese lino, de esa cebada que había sido fundida, que había sido maltratada por el granizo, estaba madura. Entonces, Abid no hace a un nombre de un mes, sino está dando una pauta de cómo tenía que estar la cebada. Entonces, acá nos está indicando que al comienzo de la primavera, cuando la cebada esté espigada, nosotros deberíamos comenzar a contar los días, comenzar a contar el calendario, y este es el comienzo, el punto inicial del año. Desde acá iban a tener el pueblo de Israel, que iba saliendo de Egipto, iba a tener que empezar a celebrar, y en base a esta celebración se dan todas las fiestas del Eterno, se dan Pesach, y de ahí empezamos a contar todas las fiestas hasta llegar justamente a la que estamos hoy en día esperando de Yom Teruah, ¿no es cierto? Entonces, y encontramos en el versículo de Barín, en Deuteronomio 16:1, observen el mes de Abib y guarden Pesaj para Yud-Het Bat-Hei su Elohim, porque en ese mes de Abib, Yud-Het Bat-Hei su Elohim los sacó de la tierra de Misrayim en la noche. Amén, hermano. Acá nos está reafirmando que nosotros, para contar los meses, para contar los años, para contar el principio de año, tenemos que tomar en cuenta esas características. Son dos en especial. Una es justamente el equinoccio de primavera, la primavera, el mes de Abib, en que la cebada está madura. Entonces, esa es una de las cosas. Y la segunda, que después más adelante vamos a ir viendo, es la luna. Pero primero se declara el Abib y después se declara la luna. Yo no puedo declarar el comienzo de un mes y declarar el principio de año si no tengo la cebada madura. Entonces, por ahí venía más que nada el tema. A pesar de que hoy estamos en la dispersión y hoy estamos en otro lugar, quizás en otro hemisferio, que no es el hemisferio de donde el pueblo hebreo estaba en ese momento, pero nosotros sabemos perfectamente que el equinoccio de primavera en nuestro hemisferio se da normalmente los 20 de marzo. Pero eso lo sabemos por gracias a los distintos instrumentos que nosotros podemos observar también la tierra, y podemos observar el retoño de la primavera justamente, no de la primavera, disculpen, es comienzo de otoño en este hemisferio, ¿no es cierto? Así que sí, el solsticio de primavera en el hemisferio norte es el comienzo del otoño en el hemisferio sur. Y amén, hermanos. Entonces, bueno, ahí yo quería que ustedes lo vean con más claridad. El tema de los días, indicado la diferencia entre el día escritural que nosotros encontramos en la escritura, recién como lo leí en el Génesis, en el Bereshit, y lo que nosotros actualmente estamos basados en las 24 horas. ¿Y qué es lo que hice yo? Marqué con una U negra lo que es la noche, y con una U amarilla invertida lo que es el horario de día. Entonces, claro, cuando esta es la idea que nosotros, la estructura que tenemos que tener nosotros para empezar a contar los días y no errar, hermanos.
Así que justamente hoy, en este caso, en Argentina, Chile, ya comenzó el nuevo día. Hoy ya recién, mientras estaba dando la administración, se terminó, ¿no es cierto? Pero para las naciones, para el mundo, recién termina a las 12 de la noche, falta todavía unas cuantas horas. Eh, pero bueno, no sé, en cada uno de sus países, ¿no es cierto? Pero esta es la estructura que nosotros tenemos que tener para seguir la cuenta de los días. Entonces, otra de las cosas interesantes que hoy he visto, justamente, que me había dado cuenta, que en el comienzo de la noche es donde nosotros tenemos que observar la luna, porque el comienzo de la noche es donde le indicamos, digamos, en el atardecer del día, es donde indicamos nosotros si vemos la luna o no vemos la luna para decretar el Rosh Hodesh. Después pasamos un poquito al tema justamente de nosotros en esta cultura, en esta enseñanza que nosotros venimos aprendiendo. En la cultura nosotros no nos interesa, digamos, a ver, el calendario greco-romano no importa si está la luna, no está la luna o cómo esté la luna, pero sin embargo en lo que es las escrituras sí son importantes el tema de la luna y justamente el Rosh Hodesh es la cabeza del mes, es el comienzo y nosotros tenemos que ver esa astilla de la luna para decretar el comienzo del nuevo mes. Entonces, si en un atardecer no encontramos la astilla de la luna, tenemos que esperar hasta el día siguiente para decretar el día 1, que ese por ahí era un poco la confusión que viene normalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el calendario de Gilel segundo, ¿no es cierto? Ellos no les interesa el tema de la luna. Ellos decretaron un día específico para dar comienzo a los meses y no teniendo en cuenta esta de la observancia de la luna. ¿Y por qué no lo tenían en cuenta? Porque justamente este calendario comienza, el calendario de Gilel, justamente el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, yo no sé si bien si es de Jerusalén, iba a ser llevado por el imperio romano, iba a ser totalmente al cautiverio y no iban a poder tener esa observancia directamente en cuanto a la luna, porque lo iban a cambiar, lo iban a llevar. Entonces, directamente ellos no se quisieron basar en esas observancias que el Eterno nos había dejado en la Torá. Por eso nosotros, para declarar nosotros el tema de la luna y de las cosas del comienzo del mes, eh, nosotros tomamos todo esto que le he estado ministrando, todo esto que lo que le he estado enseñando, es nuestra base para poder continuar, es nuestra base para poder regirnos y llevar a cabo el tema de las fiestas que el Eterno nos marca en la Torá, ¿no es cierto? Entonces, por eso, en base a esa estructura, nosotros armamos este calendario provisorio, hermanos, porque no es un calendario fijo, porque esto puede variar. Quizás el Eterno el miércoles no haya luna, no podamos observar en realidad la observancia para contar el día 1, como vemos acá en la diapositiva, como el día 1 del séptimo mes, ¿no es cierto?, que sería la fiesta de Yom Teruah. Nosotros tenemos que ver la astilla de la luna el día martes al atardecer, ver esa astilla de la luna. Si el día lunes al atardecer vemos esa astilla de la luna, tengo que correr este calendario. Y este calendario no es fijo. Este calendario nosotros lo venimos armando y venimos teniendo la paciencia para poder enseñárselo y ministrárselos a todos los hermanos para ir preparándonos justamente para todas estas fiestas. Y como esta fiesta de Yom Teruah se complica un poquito porque coincide con el primer día del comienzo del séptimo mes, como lo encontramos en Levítico 23. Así que por eso más que nada era el tema de mostrarle un poquito cómo lo habíamos armado. Esto es provisorio, yo lo publiqué, lo mandé, pero esto puede ser variable, esto se lo puede modificar. No estamos presos de un calendario fijo,
como lo es el calendario grecorromano, como lo es los otros calendarios que nosotros normalmente nos regimos en el mundo. El calendario del Eterno es un calendario que es flexible a las luminarias. Y eso, para eso nosotros tenemos que estar atentos, así como estar vigilantes de todas las señales que pueda haber en el cielo. Y todas esas señales, todas esas luminarias, el Eterno bien nos dice en Génesis que fueron hechas para que nosotros sigamos sus tiempos, para que sigamos sus enseñanzas, para que sigamos sus fiestas, sus moed, y poder celebrar junto con él todo lo que él nos haya dejado encomendado. Y acá tenemos la diferencia entre el Rosh Hodesh y el Rosh Hashanah. Entonces, en la concordancia Strong, Rosh Hodesh, para la palabra Rosh, es cabeza, cabeza, cumbre, la cabeza, y para Hodesh es mes, meses, nueva, la luna, que ese es otro concepto que nosotros lamentablemente tenemos transgredido, tenemos totalmente modificado. La luna nueva, para el mundo actual, nosotros, que estamos hace más de 2000 años, ¿no es cierto? No sé bien cómo lo hicieron el cambio, pero para la luna nueva, hoy en día en nuestra sociedad, es cuando no observamos las lunas en el cielo. Sin embargo, para una mente hebrea, esa luna nueva, esa palabra Jodesh, no significa no ver la luna, sino significa ver una uña de la luna, es la primer avistamiento de la luna. Entonces, nosotros tenemos que venir a esta costumbre hebrea, a entender al contexto hebreo, a esas palabras que no solamente significan una cosa, sino que es un conjunto de cosas que significan, y justamente una de las cosas que el maligno nos ha hecho cambiar, nos ha hecho modificar esa perspectiva, es justamente eso, nos ha cambiado todos los tiempos, inclusive el concepto de luna nueva en los tiempos de hoy han cambiado lamentablemente, pero para engañarnos, para alejarnos de la verdad, para alejarnos de la Torá, hermanos. Entonces, y el Rosh Hashanah justamente es también, como usamos las mismas palabras, es tema de cabeza, ¿no es cierto? Pero Hashanah viene justamente de mudar, de cambiar, de un cambio. ¿Qué es un cambio? Significa un cambio de año. Entonces nosotros vamos a pronunciar Rosh Hashanah cuando comenzamos un año nuevo, y vamos a pronunciar Rosh Hodesh cada vez que comenzamos los meses. Así que eso es más que nada escrituralmente para los más nuevitos, por ahí a veces que por ahí nombramos alguna de estas palabras y por ahí no las tienen bien conceptualizadas. Entonces acordémonos que Rosh Hodesh es comienzo de mes y Rosh Hashanah es comienzo de año. Amén, hermanos. Y acá en este caso justamente quería mostrar esta diferencia y el vicio que hay en el tema de nuestros calendarios que hoy en día usamos, ¿no es cierto? Voy a empezar a leer de atrás para adelante para entender un poquito mejor, ¿no es cierto? Pero justamente hoy en día, en nuestros días, tenemos el calendario gregoriano, originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, denominado así por ser un promotor del Papa Gregorio, por ser su promotor el Papa Gregorio VIII, ¿no es cierto? Quien promulgó su uso por medio de la bula Intergravismas. A partir de 1582 sustituyó gradualmente en distintos países al calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instauró en el año 46 a.C. El calendario juliano era básicamente el calendario egipcio, el primer calendario solar conocido que estableció la duración del año en 365,25 días. Sería un 365, cuarto día. El calendario gregoriano se originó a partir de un primer estudio realizado en 1515 por científicos de la Universidad de Salamanca y de un segundo en 1578. Del primero se hizo caso omiso y del segundo finalmente surgió el actual calendario mundial, aunque
el mérito se atribuyó a otros personajes. Entonces, vemos, hermanos, que el calendario que nosotros decimos, 2000 años de herencia, pero sin embargo este calendario, el calendario que hoy usamos realmente, no es tan antiguo, es bastante nuevo y es bastante adaptado. Y si tenemos en cuenta las fechas y de dónde proviene este calendario, ahora vamos a ver la procedencia. El calendario que hoy usamos viene del calendario juliano. ¿Qué era el calendario juliano? Introducido por Julio César en el año 46 a.C. Resultó de una reforma del calendario romano. Entró en vigor en el 45 a.C., poco antes de la conquista de Roma de Egipto. Era el calendario predominante en el mundo romano y posteriormente en la mayor parte de Europa y en los asentamientos europeos de América y otros lugares, hasta que fue sustituido progresivamente por el calendario gregoriano, promulgado en 1582 por el Papa Gregorio VIII. El calendario juliano tiene un año regular de 365 días, dividido en 12 meses. Se agrega un día bisiesto a febrero cada 4 años. El año juliano tiene, por lo tanto, un promedio de 365,25 días. Exactamente igual que el calendario gregoriano, pero en este caso, ahí vemos nosotros cómo viene nuestro calendario hoy en día. Ni siquiera es un calendario que observa la luna. El calendario el calendario que hoy usamos observa el sol. Cómo nos fue el enemigo cambiando todo eso y metiendo todas esas cosas erradas a lo que nos deja el Eterno en las enseñanzas, erradas a lo que nos deja, cómo nos hemos apartado de lo que es la Torá para observar los tiempos, hermanos. Yo quería observar esto para que cada uno entienda un poquito. Por ejemplo, hay otras cosas que acá yo no la he puesto, ¿no es cierto? Pero en lo que es la lectura, pero sabemos que para todos estos cambios y todos estos pases de un calendario a otro y todos estos estudios, los científicos o los estudiosos que hacían todos estos cálculos, los matemáticos, borraban días para que le coincidan los calendarios, eliminaban, así que imagínense, nosotros hoy decimos que estamos en el 2020, 2022, ¿no es cierto? Pero en realidad no es exacta la fecha y no nos tiene que afanar ese tiempo. Ahora, las señales que vemos, sí, esa tenemos que prestarle atención, pero no tenemos que estar pendiente de eso porque lamentablemente vamos viendo que a medida que fueron pasando los calendarios, los tiempos se fueron perdiendo. Entonces no tenemos una exactitud porque al enemigo le convenía todo esto. Inclusive a llegar al día de hoy, que casi a nivel mundial nos dominó un calendario que está basado en 24 horas, nada que ver con lo que nos enseña la escritura, y encima en el sol. Entonces, bueno, después el calendario juliano, que justamente fue de Julio César, proviene del calendario egipcio, que surge a principios del tercer milenio antes de Cristo y es el primer calendario solar conocido en la historia. Establece en pleno uso el tiempo en los tiempos de Shepsekaf, el faraón de la dinastía cuarta. En el texto de las pirámides se menciona los 365 días del año civiles egipcios. Estaba dividido en 12 meses de 30 días cada uno, organizados en 3 periodos de 10 días. Al final del último mes de cada año se añadía los 5 días que faltaban para completar el año solar, dedicados a varios dioses egipcios. Wow, miren, hermanos, que nosotros hoy estamos justamente, nuestra vida rige y gira alrededor de un calendario que está basado en la exaltación, en la adoración al Dios Sol. En esto yo quería pararme y decirle, miren, hermanos, esto sucede. Yo no digo, lamentablemente no podemos despegarnos de esa vida de Egipto que tenemos. Algunos hermanitos puede ser que sí, pero otros no.
no hay que tampoco irse, decir, bueno, no, yo ya no voy a regirme más por este calendario, no voy a regirme más por las 24 horas, porque los que somos empleados vamos a perder el trabajo, nos van a despedir, nos van a echar, nuestros hijos no van a ir a la escuela, nos cambia toda la vida. ¿Por qué? Porque, digamos, justamente nosotros nos adaptamos y lamentablemente nacimos en este mundo, nacimos en Egipto y venimos de Egipto, venimos de ese Egipto, de esa Babilonia, y lamentablemente adquirimos todo eso, pero se ha ido perdiendo todo ese calendario real. Por eso nosotros decidimos y empezamos a escudriñar, a buscar palabra, a buscar a orientación, a ver, a investigar, a observar las estrellas, a observar la luna, el sol, para poder dar esta enseñanza, para poder tener un orden cronológico de los tiempos que están corriendo, para poder llegar y entregar lo mejor de nosotros a la fiesta del Eterno, a cada uno de los moed, a cada uno de los momentos y de las instancias. Acá, bueno, yo quería hacer una observación, más que nada, en el tema de cuál es la importancia de tener este conocimiento que hoy yo le estoy brindando a ustedes, que le estoy exhortando, y que no solamente yo me lo aprenda, sino que todos lo observemos y lo tengamos en casa. Porque así como sabemos que los tiempos cada vez se van complicando más, cada vez se van haciendo más oscuros, lamentablemente, con el tema de guerras, con el tema de caídas de bolsa, con el tema como está sucediendo ahora, sabemos que va a llegar momentos que no vamos a tener los instrumentos tecnológicos para usar, pero sin embargo, si nosotros aprendemos toda esta pequeña observación y le dedicamos ese tiempo, vamos a saber los tiempos del Eterno, vamos a saber en qué tiempo estamos parados y cómo llegar y cómo prepararnos para las fiestas y cómo estar en su presencia, y vamos a saber, ya sabemos que el Eterno, digamos, nuestro Mesías va a venir en Yom Teruah. Entonces, si nosotros perdemos el foco de esto, no vamos a saber cómo prepararnos ese día. Nos va a agarrar por sorpresa y nadie quiere que ese momento llegue por sorpresa. Todos acá nosotros estamos ansiosos porque llegue ese momento. Nos acongoja un poco, nos es triste porque lamentablemente cada vez el mundo se dispone a más maldad, se dispone a más contiendas, a cosas del mal, pero sabemos, hermanos, que nosotros, a pesar de que nos entristezca, porque vemos a nuestros niños, a nuestros infantes, a gente inocente padeciendo y sufriendo, sabemos que son los tiempos del Eterno, sabemos que son los tiempos que fueron ya profetizados y que tienen que suceder para que esto pase. Entonces yo quería retornar la importancia, quería remarcar la importancia de ver estas señales, porque digamos, los sabios de Oriente que llegaron, que todo el mundo los conoce como los Reyes Magos, no sé en algunas otras culturas, pero acá en Argentina son los Reyes Magos, son Melchor, Baltasar, ¿no es cierto? Que vienen con regalos para el 6 de enero, no sé cómo será en otros países, pero aquí sucede eso. Esos regalos fueron incienso, mirra y oro para nuestro Adón Yeshua, pero ¿quién eran esos Reyes Magos? A eso me venía yo justamente, quería remarcar eso, porque no eran reyes, primero y principal, eran sabios de Oriente, eran personas conocedoras de las escrituras. Entonces, si eran personas conocedoras de la escritura, ¿de dónde vienen? De Oriente. Entonces, por eso habían marcado bien ese mapita ahí, y justamente me fui a Daniel y me puse a escudriñar un poquito en Daniel 1 del 3 al 4. Entonces el rey ordenó a Aspenaz, el eunuco que servía como su oficial principal, traer del palacio a algunos de los cautivos de los hijos de Israel, de Será real y de los príncipes. Tenían que ser jóvenes sin defecto físico y hermosos en apariencia, instruidos en toda sabiduría, rápidos en aprender, familiarizados con la prudencia, y que tuvieran capacidad para servir en el palacio del rey
y él tenía que enseñarles el idioma y el aprendizaje de los Kasdim. Hermanos, entonces acá hay una clara denotación que justamente en este caso de Daniel es justamente el exilio de Jerusalén a Babilonia, hermanos, donde Nabucodonosor se lleva a toda Jerusalén, donde Jeremías exhortaba y venía y justamente me hace acordar nuestra hermana Lore sobre el cautiverio, sobre lo que iba a venir, sobre lo que iba a sobrevenir sobre Jerusalén, sobre el pueblo judío que iba a ser exiliado totalmente a Babilonia, y vivieron 70 años en Babilonia, después regresaron, pero esos 70 años, aquellos justamente, Daniel y sus amigos, que eran creo Abednego, Mesac, ellos estuvieron en ese reino, estuvieron en el este aprendiendo y enseñando, y muchos de los que fueron cautivos eran judíos. Entonces esos sabios de Oriente es muy posiblemente que hayan sido judíos. ¿Por qué? Porque conocían de las enseñanzas, conocían de las señales y estaban como vigilantes a esas señales de los cielos, porque ellos cuando vieron las señales sabían que nuestro Mesías había nacido, sabía que tenían que ir a llevarle regalos. Entonces no era casualidad que esos sabios de Oriente habían llegado. Entonces sabemos que procedían del Oriente, y hacia el oriente de Jerusalén está Israel, hacia el oriente de la tierra de nuestro Señor está Babilonia, donde había sido cautivo, Asiria, Babilonia, todo eso es parte de Oriente. Entonces encontramos en las Escrituras, en Mateo 2, 1 al 2, después que Yeshua nació en Beit Lehem, en la tierra de Judá, durante el tiempo de Herodes, que era rey, unos sabios vinieron desde el este y a a Jerusalén, y preguntaron: ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Pues vimos su estrella en el este y vinimos a adorarlo. Amén, hermanos. Entonces quiere decir que la importancia que tiene la observancia de la luna, la observancia de las estrellas, la observancia de las señales que el Eterno nos dejó, no es para tomarlo a la ligera, no es tampoco para afanarse, digamos, pero sí para estar atentos, ser prudentes en los tiempos. Porque imagínense si esos sabios de Oriente no hubiesen sido prudentes, nunca hubiesen llegado a esa conclusión, nunca hubiesen visto esas señales, hermano. Así que, aparte, en las Escrituras nos dice que Él vendrá y su señal se verá en el cielo, no es que se verá en cualquier lado, sino se verá en el cielo, hermanos, y por eso nosotros tenemos que estar, por eso la importancia de estar velando continuamente, y esto de ir aprendiendo del calendario nos da la pauta y nos da ese incentivo, esa iniciativa de nosotros mismos salir a la vereda, salir afuera y ver si está la luna, no está la luna. Y esto lo tenemos que hacer cada uno, hermano, porque va a llegar el momento, va a llegar el día, y lo sabemos, que no va a haber internet para entrar y, sí, en Israel ya es luna nueva, ya no es. No, lo vamos a tener que observar nosotros mismos bajo nuestro lugar, donde estemos, bajo el cielo, vamos a ver todas estas señales y todas estas cosas que van a venir sucediendo, hermanos. Por eso, más que nada, era la exhortación de hoy y el entendimiento de la palabra, de lo que podíamos encontrar. Entonces, ahora yo me animé, me arriesgué un poquito, porque, bueno, me traje unos versículos para poner en contexto unos capítulos de otros libros, pero que también no quitan mérito, si bien no son las Escrituras, pero son un buen contexto, nos ponen en un buen contexto, son buenas herramientas contextuales donde nosotros nos tenemos que basar, y lamentablemente el enemigo hizo que eso sea retirado y sea
tomado como apócrifos. Hay mucha gente que le tiene miedo a estas escrituras, que le tiene pavor, que ni siquiera se anima a leerlas. Yo no digo que se animen a leer, no que se animen, sino que la tomen como una ley, como algo más grande que la palabra del Eterno, más grande que la Torá, sino es una herramienta que nos ayuda, después de haber leído todas las escrituras, nos va a ayudar a entender cada una de las partes, porque inclusive en la misma Torá nos nombra, no es en la Torá exactamente, sino es en Jueces y en Samuel, nos nombran estos libros. Por ejemplo, el libro de Jacer, en su capítulo 8, en su versículo 2, nos dice: cuando todos los sabios y perseguidores salieron de la casa de Taré, aquella noche alzaron sus ojos hacia los cielos para mirar las estrellas y vieron, y he aquí una estrella muy grande vino desde el este y corrió por los cielos, y se tragó las 4 estrellas de los 4 lados del cielo. Y todos los sabios del rey y los perseguidores se asombraron al ver esto, y los sabios comprendieron este asunto y conocieron su importancia. Amén, hermano. Esto yo quería ver, digamos, ponerlos un poquito en contexto de que estas señales, de que las señales de los cielos son muy importantes. Inclusive en esta parte que de este libro está hablando del nacimiento de Abraham, ¿no es cierto? Este es un libro histórico que nos pone en contexto en muchas cosas y ha sido nombrado en varias ocasiones en las escrituras. Entonces nos pone en contexto y nos da un buen marco o nos da buenas herramientas para tener cierto entendimiento. En este caso, justamente aquellos sabios y perseguidores, como dice acá la palabra, estaban festejando el nacimiento de Abraham en la casa de Taré. ¿Qué es lo que pasó? Taré iba a recibir su hijo, su esposa concebió a Abraham y nació Abraham. Y en ese momento Taré, con esa alegría, como Taré había caído en gracia del rey, invitó a esos sabios y a esos perseguidores, esos sabios del reino, a su casa, a un agasajo, a una fiesta, a festejar el nacimiento de su hijo. Pero ¿qué pasó? Cuando salieron esos sabios, se encontraron con esas manifestaciones en las estrellas y se dieron cuenta de la importancia que es. Entonces, por eso esto de lo quería remarcar también, para que nos demos cuenta también la importancia que es nosotros salir y tomar nosotros las riendas de las cosas, cada uno en su casa. Está bien, esto sucede cada 2 por 3, no es que todos los días tengamos que salir a observarlo, ¿no es cierto? Pero, a ver, podemos salir un día, mañana no, o al otro día sí, o cuando nos hacemos un tiempo salir, pero estar pendiente y estar marcando. Hoy justamente me ponía, he visto que los hermanos comentaban en el grupo sobre el año tanto, el año tanto, el año otro tanto. Sin embargo, yo, hermanos, quiero que no se afanen en eso. No persigan eso, porque van a caer en errores, y justamente en errores que lo van a alejar de las escrituras, lo van a alejar de lo que es realmente nuestra misión, nuestra obra, que lo que es justamente ese pacto de salvación, como podría decirlo así, digamos, no está en los tiempos. Sí tenemos que estar atentos, no digo que no, pero lamentablemente los tiempos están tan cambiados y tan errados que vamos a perder la noción del verdadero objetivo de la salvación, de poner nuestras vidas en emuná, de poner en nuestras vidas en obras para el Eterno, en lo que nos dice la Torá, en lo que nos enseña, en los preceptos, en los mandamientos que el Eterno nos dejó. Los tiempos a mí me sirven para festejar las fiestas, ¿sí? Para celebrar las fiestas y saber cómo llevar, pero no me sirven para la cuenta, porque la cuenta, lamentablemente, en cuanto a años, yo no sé en qué año va a venir, no sabemos.
puede ser mañana, puede ser pasado. Tampoco es caprichoso el Eterno, pero ha dejado bien claro, después voy a leer otros versículos, donde Él bien nos dice que no importan los tiempos, importa nuestra vida, ser buenas obras, ser buenas personas, poner los mandamientos por obra, eso es lo más importante, no sacar cuenta ni números. Sí, obviamente tenemos que estar atentos, llevar un cálculo de los días para festejar, para celebrar justamente las fiestas, pero más allá de eso, como yo le explicaba anteriormente, con estos cambios estos distintos cambios que se fueron dando en los distintos calendarios a través de la historia, se fueron perdiendo los años se fueron extraviando, no son los tiempos que hay muchos que dicen, decir la verdad, yo tengo la verdad, estamos en el año 5000 tanto, estamos en el año 3000, 6000, no sé cuánto. No, hermano, eso no importa, eso es lo de menos. El Eterno no, es más, nos deja muy claro en los versículos más adelante que voy a leer, que no le interesan los tiempos. No le interesan los tiempos en ese sentido, que no nos afanemos en que, sí, voy a poner tal fecha que va a venir el Eterno. No, hermanos, tenemos que estar vigilantes continuamente. Por eso justamente Él nos dice eso. En el libro de Jubileos, en el capítulo 1, del versículo 4, encontramos, olvidarán toda mi ley, mis mandamientos y mi legislación, equivocando el novilunio, el sábado, las fiestas y el jubileo y la norma. Amén, hermanos. Y acá también en otro versículo del mismo libro de Jubileos, también, que es otra herramienta, como ya les digo, no es la Torá, pero son herramientas muy que nos van a ayudar muchísimo en la comprensión de las cosas, en entendimiento, y nos dejan esas perlitas que nos abren un poco la cabeza, que nos abren el contexto, que nos dan una perspectiva distinta para ir aprendiendo del Eterno. Y acá justamente en el capítulo 6, del versículo 36 al 38, me encontré esto. Habrán quienes observen el aspecto de la luna, pero esta varía a las estaciones y se adelanta a los años, en cada uno 10 días. Por eso tendrán años que estarán adelantados, alterados y harán infausto el día de revelación. A ver, disculpen, hermano. Habrá quienes observen el aspecto de la luna, pero ésta variará a las estaciones y se adelantará a los años, en cada uno 10 días. Por esto tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de revelación e inmundo el de las fiestas. Y los confundirán todos, los días santos como impuros, y los impuros como santos, pues se equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. Por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de solo 364 días, con lo que equivocarán el novilunio, las estaciones, las semanas y las festividades, y comerán la sangre de toda la carne. Amén, hermanos. En este es un poco más fuerte, ¿no es cierto? Pero acá está justamente lo que nos está pasando, hermanos. No sé si, bueno, a los hermanitos que pasamos el Pesaj, que pasamos ya Navidad, que pasamos las distintas fiestas paganas que suceden. Y acá este libro, que está hace tantos años, ya nos advertía de todo esto, hermanos. Ya nos decía que los días festivos de las fiestas del Eterno los íbamos a confundir, que los íbamos a llamar abominables. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos pasa cuando guardamos el Shabbat? Nos apuntan de judíos, de judaizantes. Sin embargo, acá este libro ya nos decía que eso iba a suceder. Este libro que está hace mucho tiempo atrás ya nos traía claridad y sin embargo no le hicimos caso, sin embargo no lo leímos, sin embargo no escudriñamos. Así nos pasa también con la Torá, con las instrucciones del Eterno. Nosotros hemos caído muy lejos en realidad en esto venimos
venimos de distintas congregaciones, de distintas iglesias, de distintas denominaciones cristianas o católicas o de distintos lugares, y hoy tenemos la venda caída, tenemos esa venda que se nos ha caído, hermanos, y ya nos damos cuenta que la Navidad no es Navidad, que es una mentira, la Pascua no es Pascua, que es una celebración que es una celebración que no coincide con los tiempos del Eterno. Inclusive la Pascua hoy en día es comercial, así como la Navidad, así como todo es fin de lucro, hermanos. Y ahí nos damos cuenta que hoy, con todo este estudio y todo este andar en este nuevo camino de raíces hebreas, de tratar de seguir los estudios de la Torá, de seguir los caminos del Eterno, ¿no es cierto? Nos damos cuenta qué tan lejos está el mundo, qué tan fuera de sí está. Amén, hermanos. Entonces, a todo esto yo traía un poco a modo de conclusión, ¿no es cierto? Estos tres pasajes que encontramos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? En Mateo, en Marcos y en Lucas, donde nuestro Adón mismo, en sus palabras, nos dice esto. Mateo 23, del 36 al 39. Pero cuándo vendrá ese día y hora, nadie sabe, ni los malajim del cielo, ni el Hijo, solo el Padre, porque la venida de Ben Adam será como en los días de Noaj. En aquellos tiempos, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas, hasta el día que Noaj entró al arca, y ellos no sabían lo que estaba pasando, hasta que vino el diluvio y fueron arrastrados. Asimismo será cuando venga el Ben Adam. Amén, hermanos. En Marcos vuelve otra vez a repetir 13 del 32 al 33. Sin embargo, cuando ese día y hora vendrán, nadie sabrá, ni aun los malajim del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Permanezcan alertas, estén en guardia, porque ustedes no saben cuándo vendrá el tiempo. Y en Lucas 21:9 nos dice, y cuando oigan los rumores de guerra y revoluciones, no tengan pánico, porque estas cosas tienen que pasar primero, pero el fin no seguirá inmediatamente. Amén, hermanos. Justamente estos tres versículos fueron el sello, el cierre que yo le quería dar a toda esta administración, a toda esta enseñanza, más que nada por eso que hablaba hace un ratito. Hermanos, no importa los tiempos, no, diríamos, a ver, importa mucho saber cuándo son para las fiestas, para celebrar, para recordar, para aprender, porque sabemos que tenemos que aprender de cómo son las fiestas. Por ejemplo, aquí en mi familia, esta será nuestra primera fiesta de Yom Teruah. Estamos muy gozosos y ansiosos, ¿no es cierto? Pero si hubiésemos dejado de lado las observancias de la luna, las observancias de las señales en los cielos, estaríamos festejando como otros lugares, otras congregaciones hebreas que siguen, o judías, ¿no es cierto?, que siguen otros calendarios. Sin embargo, nosotros hoy estamos felices y alegres y gozosos porque estamos siguiendo lo que el Eterno nos dejó en las Escrituras, esas cosas que Él nos dio, esas pautas para seguir sus enseñanzas, para seguir su ordenamiento. Estamos ahí, pero bien claro nos deja nuestro Adón Yeshua que exactamente la cantidad de años no importa, no tiene que afanarnos eso, no tiene que, nosotros no somos los dueños de la verdad, sino la verdad está en la Escritura, y la Escritura nos enseña y nos está diciendo que no sabremos ese día en que Él venga, porque muchos se afanan en conocer los tiempos, saber en qué año estamos, solamente para saber cuándo vendrá el Mesías, cuándo vendrá el Eterno, cuándo vendrá ese día de juicio final, todo lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, el mismo Yeshua nos exhorta y nos dice, no miren, que no le importe eso, que no sea importante ese tiempo, sino
que sea importante velar, guardar, observar, ser vigilantes, y como encontramos en los otros libros también que nos ayudan a entender y a comprender, justamente nos dice que los tiempos serán modificados, serán cambiados. Estamos en esa dispersión, estamos en ese mundo babilónico, egipcio, que lamentablemente nos regimos por orden de 24 horas, por días de 24 horas, días que comienzan a las 0 horas de la noche, a mitad de la noche y hasta la mitad de la noche del día siguiente. Todo ha sido cambiado, todo ha sido manipulado y modificado. Así que los tiempos, nadie tiene la verdad. Justamente aquí el Eterno, el Yeshua, nuestro Adón, nos dice: nadie tiene la verdad, nadie sabe cuándo Él regresará. Sabemos que va a ser un día de fiesta de trompetas, sí, sabemos que va a ser, nuestro Adón Yeshua vendrá en ese tiempo, sabemos eso, pero no sabemos la fecha exacta que va a suceder. Inclusive, como estamos hoy en día, no sabemos si el lunes vamos a celebrar el John Terúa, el Rojo Desh, o será el martes. No sabemos. Así nos pide que el Eterno nos exhorta y nos dice: así estén vigilantes, cuidando, protegiendo, marcando los tiempos. Por eso, hermanos, nosotros, yo, especialmente yo, como soy nuevo en la congregación, y yo me encargué de observar y de ir armando ese calendario que a muchos se lo he entregado, diríamos, se lo he brindado por medio del grupo. Yo le digo: ese calendario no es exacto, ese calendario no es perfecto. Nosotros tratamos de regir a las señales de los cielos. Ese calendario puede ser movido, puede ser removido, puede ser modificado, un día más, un día menos, pero lo importante es tener esas pautas y decir: sí, acá está el calendario, y cuando nos equivocamos decir: no, tenemos que corregir, tenemos que ver lo escritural, vamos a buscar a la Torá, a ver qué es lo que nos dice la Torá, porque por ahí nos ha pasado que hemos confundido, o todos estábamos y en un momento dijimos: ah, no, sí, allá se vio, acá no se vio la luna. No, hermano, todo esto es un aprendizaje y un entendimiento. Lo muy claro que tenemos que tener es que los días se cuentan desde el atardecer al atardecer si queremos seguir las líneas bíblicas. Si queremos seguir las líneas de la Torá, es cuando cae la noche hasta el atardecer del día siguiente. Ese es un día, primero. Segundo, cada Rosh Hodesh es cuando al atardecer podemos observar la astilla de la luna. Si hoy voy a la terraza y no encuentro en el atardecer de este día, no encuentro la luna, no puedo pronunciar un rojo de ello. No podemos. Ahora, si existen testigos en otros lugares, hoy en día nosotros seguimos a los distintos testigos de distintos lugares porque tenemos la tecnología, porque tenemos internet, porque tenemos esa facilidad, pero en aquel momento no va a haber, en los tiempos finales no va a haber esa tecnología, hermanos. Por eso yo los exhorto a que ustedes mismos se armen, por más que se equivoquen, no importa, porque nosotros también nos podemos equivocar, somos humanos, y por ahí nos puede pasar, por más que nos equivoquemos, armar nuestro propio calendario. Por ejemplo, hoy observaba en esos comentarios que había en el grupo, ¿no es cierto?, de que sí, que es el año 5500 no sé cuánto, ¿sí? Y me gustó mucho, y lo voy a remarcar, el hermano Alex con su calendario, armando esos calendarios, esos días, con mucha dedicación, con mucha integridad, la verdad que, y eso nos ayuda. Hoy en día, todo eso a nosotros nos edifica, todo eso nos construye para llegar a buen puerto, llegar a cumplir los días como el Eterno nos ha ordenado. Eh, y bueno, con esto, con este broche de las palabras de nuestro Don Yeshua, quería cerrar esta administración. Espero que haya evacuado dudas, y aquellos que tengan dudas, veo que el chat está full, pero yo no veo quiénes son los que están escribiendo, pero ahora empiezo a ver un poquito. Bueno, y no sé, el hermanito Javi me había pedido al final de la administración. Acá ya llegamos al final, hermanito Javi, si te quiere hablar, y después vamos a ir evacuando las dudas. Y sí, ya veo que la hermanita
Él sí va a hacer alguna pregunta, pero primero quería darle, no sé, la posibilidad al hermanito Javi si quería